Un día de 1970 y tantos, el PSOE, para ser más exactos, una delegación del PSOE, se fue a Moscú. Se fue a Moscú con el frío que debía hacer allí. Se fue a Moscú. ¿Y a qué se fue a Moscú esta delegación del PSOE encabezada nada menos que por Felipe González? ¿A qué se fue a Moscú? Pues se fue a Moscú a firmar un acuerdo o memorándum con el Partido Comunista de la URSS, que entonces gobernaba en lo que era Rusia, la Rusia de entonces, en la URSS. Se fue a Moscú para firmar un acuerdo de entendimiento con el Partido Comunista de allí, con el PQS, por el que el PSOE se comprometía a que no iba a permitir que España entrara en la OTAN. Nada menos, ¿eh? O sea, el PSOE se fue a Moscú a firmar un acuerdo público con el PQS, por el cual el PSOE se comprometía con el PQS a que España no entrara en la OTAN. Y el PQS tan contento. Y parece ser que los socialistas españoles también muy contentos. Porque así anulaban por completo a un competidor que tenían en la izquierda para llegar al gobierno de España, como era el PC. El Partido Comunista de entonces trataba de moderar algunos de sus postulados, trataba de tomar distancias con la Rusia de entonces, con la URSS y con el PQS, precisamente para, con esa moderación, poder llegar al gobierno y ser el principal partido de izquierda de la oposición, como había pasado con el Partido Comunista Italiano después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como existía esa amenaza, aunque no era una amenaza muy seria, como se vio precisamente en las primeras elecciones pluralistas, abiertas, parlamentarias en España, en donde el PC quedó en minoría, sacó un resultado decente, pero quedó en minoría. Pero como existía esa amenaza de que el PC pudiera hegemonizar a la izquierda, pues lo que hizo el PSOE fue salir por la izquierda del PC, irse más a la izquierda del PC e irse a Rusia para despejar cualquier duda acerca de su postura en torno a la OTAN. Y con ese acuerdo bajo el brazo se volvió a España para demostrar que eran más rojos que nadie, que eran más de izquierda que nadie y que incluso estaban más a la izquierda que el PC, porque eran capaces de firmar un acuerdo con el PQS y, bueno, pues representar a la izquierda, de toda la izquierda en España. Bien. Pues pasando el tiempo, después del golpe de Estado del 23F del 81, después de las elecciones que vinieron después del golpe de Estado del 23F, finalmente el PSOE consiguió despejar las últimas incógnitas que había en torno a sus posturas políticas y alcanzó una mayoría aplastante y pudo formar gobierno. Y poco después de formar gobierno fue cuando se despejó la incógnita de la OTAN, porque se suponía que el PSOE era el partido más rojo que había en España,
porque se haya presentado como el partido más rojo en los 70, para quedar más a la izquierda que todo el mundo y ser el líder de la izquierda española. Y bueno, era más rojo en todo. Era más rojo en la cuestión de la OTAN, era más rojo en la cuestión del Sáhara, era más rojo en todo, en todo lo que surgiera y hubiera que ser más rojo que nadie, él era más rojo que nadie. Y a la vez era más centrado que nadie, porque era el PSOE y era el partido indiscutible de la izquierda en España, y era el partido que indiscutiblemente podía representar a toda la izquierda y con el que indiscutiblemente la izquierda podía llegar a gobernar, porque para eso era el primer partido de la izquierda, el primer partido que se fundó en la izquierda en España, y por tanto, como era el primer partido y era el partido más rojo, pues todo el mundo tenía que creer en el PSOE para que la izquierda pudiera llegar al gobierno, porque sin el PSOE la izquierda no podía llegar al gobierno, porque nadie era tan rojo como el PSOE y a la vez nadie era tan creíble o confiable como el PSOE para llegar al gobierno y formar gobierno. Entonces, bueno, pues juntando tanto a la izquierda como a los, digamos, sensatos o realistas que creían que el PSOE era el único partido que podía llegar a aglutinar a toda la izquierda, finalmente el PSOE, a través de sus cálculos políticos y del posibilismo político y de pactar con unos y con otros, de pactar por un lado con la izquierda y pactar por otro lado con la derecha, pactar por un lado con los radicales de izquierda y pactar por otro lado con la burguesía, con los sectores empresariales, productivos, más pragmáticos del país. Bueno, pues pactando por un lado con unos y por un lado con otros, pues finalmente, y después del 23F, después del golpe de Estado del 23F de 1981, finalmente el PSOE despejó todas las dudas que había en torno a él y llegó al gobierno, ¿no? Y bien, pues ya antes del 1982, ya la misma campaña electoral de aquellas elecciones del 82, ya había dicho el PSOE que, bueno, que aquello que habían firmado con el PQS en los 70 y tal, bueno, que, a ver, que de la OTAN de entrada no, ¿vale? O sea que, en fin, firmamos aquello con los comunistas rusos porque nos convenía en ese momento, pues pasar a la izquierda a todo el mundo y dejar en mal lugar al PC, o sea, los comunistas españoles. Y bien, pues nos convenía en ese momento, pues que no hubiera dudas de que nosotros éramos más rojos que nadie. Pero una vez que ya estábamos llegando al poder, pues aquello había que empezar a desinflarlo un poquito, modularlo un poco, porque claro, ya era otra cosa. Ya era otra cosa cuando llegábamos al poder y claro, llegando al poder había que ir haciendo pactos necesarios, convenientes, posibilistas para poder llegar al poder y conservarlo y tal y pascual. Y entonces, claro, en la conquista del poder, pues a toda una serie de consignas de izquierda, pues había que modelarlas. ¿De acuerdo? Y una de aquellas propuestas de izquierda que había que modelar era lo de la OTAN. Entonces lo de la OTAN había estado bien para ser más rojos que nadie, ya aglutinar el apoyo de la izquierda y los votos de la izquierda y no dejar ninguna duda a nuestros críticos de un sector y de otro para que todo el mundo nos apoyara y estuviera con nosotros de acuerdo y así a grandes rasgos y pasando por encima de los detalles. Pero una vez que ya llegábamos al poder, pues ya las cosas había que girarlas para seguir contentando a todo el mundo y especialmente a aquellos que tenían en su control los engranajes del poder.
Así que ya llegando al poder, ya en la campaña electoral, pues aquello se giró un tanto lo de la OTAN y fue, bueno, la OTAN de entrada no, de entrada no, de entrada no. Cuando llegaron al gobierno, dejaron que el tema se quedara un poco en la despensa guardado, no lo tocaron demasiado, de entrada no, y cuando ya llegó el momento y el poder lo tenían asegurado y los resortes del poder los tenían bien agarrados, entonces ya salieron con lo de la OTAN de salida sí. La OTAN finalmente sí. Y a ver quién nos iba a llevar la contraria, porque ya estábamos en el poder. Y ya había un montón de gente que comía gracias a nosotros. Y ya había un montón de promesas sociales que íbamos cumpliendo. Ya había un montón de expectativas sociales que teníamos que ir cumpliendo y que ir confirmando. Entonces, claro, ya habíamos llegado al poder. Los que mandábamos éramos nosotros. Nosotros éramos los representantes de la izquierda, el referente de la izquierda. A ver ahora quién nos decía a nosotros, a ver ahora quién llevaba a nosotros la contraria. Entonces ya era el momento de girar y decir que ya la OTAN, lo de la OTAN ya que sí, que de salida sí. Y quedó todo el mundo hecho polvo. Todo el mundo quedó totalmente hecho polvo. O sea, trastornaron a todo el mundo. Y para colmo, ya para para reforzar la cosa, ya hicieron un referéndum, por si acaso a alguno le queda dudas sobre la legitimidad del PSOE para plantear aquello que había que entrar en la OTAN, hicieron un referéndum para forzar a todo el mundo a plantearse no si querían entrar en la OTAN, si querían que España entrara en la OTAN, sino si querían al PSOE como gobierno de España. No era un referéndum en torno a la OTAN, era un referéndum en torno al PSOE y al gobierno del PSOE. Es decir, era un referéndum en torno a lo que se consideraba en aquel momento que era la izquierda. Y un partido de izquierda razonable, sensato, responsable, pero también de izquierda, es decir, socialista, progresista, reformista y demás. Era un referéndum para que en definitiva la gente se volviera a decantar por PSOE sí o por PSOE no. No por OTAN sí o por OTAN no, sino por PSOE sí o por PSOE no. Es decir, era un referéndum plebiscitario en torno al PSOE y en torno, más concretamente, a la figura del presidente del gobierno, Felipe González. La OTAN nos metió en la guerra por Kosovo en 1999, en la guerra por separar Kosovo de Serbia. Nos metió en la guerra de Afganistán en 2001 hasta el año pasado por sacar a los yihadistas patrocinadores del terrorismo internacional de Afganistán, sin conseguirlo finalmente. De hecho, la OTAN asistió a el regreso de los terroristas yihadistas a Afganistán sin ayudar finalmente a que el gobierno afgano que había surgido de aquella guerra del 2001 pudiera conservar el poder frente a la expansión de estos terroristas yihadistas por el país. Y la OTAN finalmente nos mete ahora en guerra en Ucrania. Y nos mete justamente
con un gobierno súper izquierdista, un gobierno de extrema izquierda, como es el que tenemos en España, que a su vez se divide en dos mitades. Una mitad más pragmática y posibilista, que es la mitad del PSOE, y otra mitad más radical y extremista, como es la mitad de Podemos y Unidas Podemos. Pero ambas mitades convergen, coinciden en la ambigüedad con la que tratan el tema de Ucrania. Para no hacerse demasiados enemigos, para no molestar a demasiadas personas. Entonces, en esa ambigüedad, desde luego no dicen no a la OTAN. En todo caso, nos meten más en la guerra, y en la guerra con la OTAN. Y como mucho dicen que por un lado nos meten más en la guerra, pero que por otro lado están dispuestos a fomentar el diálogo y la diplomacia. Pero a la vez que dicen que quieren fomentar el diálogo por la paz, nos meten más en la guerra con la OTAN. Y este es el gobierno de extrema izquierda que tenemos en España. Curiosamente, las mismas ambigüedades, el mismo pragmatismo, el mismo posibilismo de izquierda que fue el que nos metió en la OTAN. El que dijo que de entrada no había que entrar en la OTAN, pero al final que sí que nos metió en la OTAN. Pues el mismo pragmatismo y posibilismo de izquierdas es el que nos lleva a la guerra en Ucrania y es el que nos lleva a seguir estando dentro de la OTAN. Y el mismo pragmatismo y posibilismo es el que no plantea un debate en torno a la OTAN y en torno a si es bueno o malo que España esté dentro de la OTAN. Porque por ese pragmatismo y ese posibilismo nos conviene estar más en el gobierno, nos conviene aprovecharnos más del gobierno y menos plantear los debates de frente y decirle a la gente lo que opinamos, informar a la gente para que la gente tome por su cuenta las decisiones. Pero a la gente hay que seguir tratándola como borregos. Hay que seguir alimentando en ellos el miedo y con el miedo manipularlos para que al final nos sigan dando la razón, nos sigan votando y nos sigan dejando, llevándola hacia donde nosotros, hacia donde el gobierno, los que nos mandan, hacia donde ellos quieren llevarnos.